todos los amigos, hermanos que hoy nos ven a través de estas pantallas. Y bueno, queremos hoy hacer, hablar acerca del Espíritu Santo. Creo que es muy pertinente hoy en día hacerlo y creo necesario traer a la pastora Paola. Fíjate que se timbró atrás, se timbró. Listo, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos aquí transmitiendo este en vivo con la pastora Paola desde Cuenca, Ecuador. Bienvenida, pastora. Hola, buenas noches, bendiciones a todos desde aquí, desde Cuenca, Ecuador. Y bueno, esperamos que sea una noche de bendición para todos con este mensaje que vamos a compartir. Ok, bueno, hoy queremos hablarles acerca de la persona del Espíritu Santo y sé que es festivo acá, um, bueno, y mucha gente está en algunas actividades, así que pero queremos plasmar este video que creemos muy importante traer a colación algunas cosas que han marcado la vida de la pastora Paola y que podemos hoy bendecir a muchas personas a través de este testimonio, pero también a través de las experiencias que ella ha podido vivir y traer a su ministerio, y al ministerio que pastorean juntamente con el pastor Oscar en Cuenca. Y bueno, les contamos también que ellos están en Chile abriendo una obra y extendiendo el evangelio. Bueno, pastora, ah, por favor, cuéntenos. Creo que todos queremos conocer esto. ¿Cómo fue tu experiencia con el Espíritu Santo y cuál fue lo que marcó tu vida? Y que nos cuentes, yo lo recuerdo que nos has contado cómo en esa habitación, buscando al Señor, un día cambió tu forma de orar, pero quiero que nos cuentes a todos qué sucedió en ese momento. Bueno, vamos a compartir un poco sobre aquella experiencia con el Espíritu Santo. Antes quiero dar un saludo bien especial a los que están conectándose con nosotros, pastor. Esta noche los invitamos a que nos saluden desde ahí donde nos están viendo, si son de Cuenca, si son de Cali, si son de Chile, desde donde usted nos está viendo esta noche, déjenos ahí su saludito y vamos a compartir aquella experiencia con el Espíritu Santo. Bueno, esto aconteció hace 6 años atrás. Había llegado, bueno, saben, mi proceso fue un proceso de restauración, proceso de mi esposo y mío fue un proceso de restauración, pastor. Entonces, cuando uno viene a un proceso de restauración, suele pasar que uno está un poco seco, se siente muy árido y le cuesta un poco más orar, le cuesta más leer la Biblia, se hace mucho más difícil el camino. Ya no quiere decir, bueno, que si llevamos mucho o cierto tiempo en la iglesia, no sé, no pase a veces eso, pero me pasaba que me había cansado de estar haciendo oraciones como que se sentían muy secas, muy monótonas. No quería entrar en la rutina y le estaba rogando al Señor que hiciera un cambio importante en mi vida de tal manera que de verdad yo me encontrara con Él. Lo que le estaba pidiendo al Señor en oración, y ya les voy a compartir un poco, en mi pensamiento era que yo iba a tener un encuentro o que el Señor Jesús de repente vendría a mi habitación o me soñaría o me encontraría con Él. Así que en el mes estábamos iniciando año entre abril, mayo, había pasado tiempo orando y empecé a sentir una necesidad fuerte de pasar más y más tiempo en la presencia del Señor. Esto empezó a volverse un desespero en mí. Dios empezó a hablar en mi corazón sobre ocupar el tiempo de oración. Pero me encerraba en mi habitación primero y empezaba a orar
y podía pasar hasta 1 hora orando y la verdad no sentía mucho, pastor, no sentía la presencia de Dios, pero sentía que era poco. Yo sabía que había algo más. En cuanto al Espíritu Santo, yo tenía mi bautismo del Espíritu Santo porque le había conocido al Señor a mis 17 años y aunque me había apartado de Dios, el Espíritu Santo me había bautizado alrededor cuando tenía unos 18 años. Así que esa experiencia la había tenido. No estaba buscando más del Espíritu Santo, sino pidiéndole a Dios algo más que ni yo misma sabía que era lo que le estaba pidiendo. Entonces, esa mañana me recuerdo tanto que pasé varios días ayunaba y oraba y dentro de mí había un desespero fuertísimo. Yo sabía que había algo más, pero no lograba como, a ver, ¿cómo digo? Cómo descifrar qué era. Así que una mañana me encerré igual que siempre en mi habitación a orar y pasé unos 20 minutos orando, me había arrodillado, hacía como de costumbre hacemos, vengo delante de tu presencia, empecé a hacer una oración. En medio de aquella oración, yo misma experimenté la monotonía. Así que de estar arrodillada, pasé a sentarme. Me senté en un rincón de la habitación y recuerdo que enderecé mis piernas y yo misma le dije al Señor, no siento nada, pues no estoy sintiendo nada, estoy sintiendo que estoy haciendo lo mismo que había hecho toda la semana. Entonces empecé a rogarle, le dije, Señor, haz algo conmigo, haz que pase algo porque no puedo. Entonces empecé a hablarle más bien, dejé de estar ahí como, no sé, diría yo religiosamente estaba o monótonamente estaba siempre acercándome igual. Así que lo que empecé a hacer fue que empecé a hablarle y le dije, Señor, yo sé que hay algo más, no sé qué sea, yo me siento atada. Yo le contaba al pastor que cuando yo volvía a los caminos de Dios, yo sentía que tenía un grillete en mi pierna y cada que me arrodillaba a orar, era una atadura que yo sabía que tenía. Era dura de corazón, era insensible, era una persona bastante insensible y me costaba mucho ser compasiva también. Cuenta esta parte, pastor. Entonces, Sí. sentía que era muy sensible, no me importaban muchas cosas. De hecho, en cierta ocasión se había muerto un familiar y cuando me enteré, yo misma me cuestionaba porque yo decía, ¿yo por qué soy tan dura? O sea, ¿por qué soy tan simple? ¿Por qué soy tan dura? Era de las que veía de pronto un programa que todo el mundo se estaba riendo, a mí no me daba risa ni nada. O sea, yo era como tan fría, tan frívola, tan seca y me había cansado de venir a Cristo y que esa misma frialdad como que estaba en todo alrededor de mi vida. Así que esa mañana yo le decía, Señor, yo sigo sintiendo un grillete en mi pie. En este proceso de restauración que estoy, yo quiero sentir algo diferente. Y se lo dije al Señor, haz algo conmigo este día porque yo me voy a morir. Si tú no haces algo conmigo, Señor, este día, yo tengo temor volverme atrás. Sabía que necesitaba algo más fuerte que me hiciera aferrarme a Dios, porque yo no me quería volver nuevamente al mundo, porque no quería volver de donde Dios me había rescatado. Así que esa mañana estaba ahí sentada hablándole al Señor como por unos 20 minutos y después de haberle estado hablando al Señor esa mañana, recuerdo tanto que yo sentí que en la habitación entró, a ver, yo lo voy a decir como un viento, yo sé que ahora les voy a explicar, pero entró como un viento tan fuerte en la habitación y la única forma que yo creo que las personas que hemos tenido esta experiencia con el Espíritu Santo de explicarlo, sí es como si tuvieras un ventilador de unos 3 metros detrás tuyo, delante tuyo, alrededor tuyo, porque no hay manera de describir lo que estaba sintiendo. Así que lo que yo hice esa mañana cuando yo sentí esa presencia en mi habitación, primero yo me quedé un poco paralizada y yo dije, no puede ser, y volví, intenté hablar y yo estaba, o sea, me quedé ahí y yo no sabía qué sentir. Y en ese momento le dije, Señor, ¿qué es esto? Cuando me habla el Espíritu Santo y yo puedo escuchar que Él me habla y me dice, soy yo, soy el Espíritu Santo. Yo puedo decirles algo. Yo conocía la presencia del Señor Jesús. Yo sé que cuando oramos Dios nos está escuchando, pero de Él, del Espíritu Santo, yo no sabía que cuando él venía, la presencia del Espíritu Santo no era, a ver, no era una experiencia.
era una persona. Así que lo que yo tuve que hacer fue que corrí, yo empecé a tapar las grietitas de la habitación porque dije, no es eso, es mi imaginación, está entrando viento. Y yo tapé las rendijas de la puerta y esto seguía soplando en mi habitación, esta presencia que yo estaba sintiendo del Espíritu Santo. Corrí a la ventana, tapé las rendijas de la ventana porque dije, de pronto viene de afuera. Me volví contra la pared y lo que hice fue que contuve mi respiración y cuando yo contuve mi respiración, yo sentí que estaba respirando frente a mí y me dejó saber otra vez y me dijo, soy yo. O sea, es que yo creo que no tendría palabras, pastor, para explicar con tal claridad que era él, que era el Espíritu Santo. Yo después volteé mi rostro hacia otro lugar de la habitación y sentí que seguía respirando frente a mí. Yo me boté en el suelo, me seguía orando y cuando yo empecé a orar, la oración empecé a sentir que era poderosa, o sea, sentía que algo se había roto en mí, ese grillete que yo había estado sintiendo en el pie, esa mañana se rompió y yo sentí que la habitación se llenó de algo que yo en el momento no podía explicar, era como si tuviera agua, era como que si el mismo viento, la misma brisa que estaba sintiendo estaba en toda la habitación, estaba enfrente, estaba arriba, estaba atrás, así que empecé a orar. Yo no me di cuenta en qué momento me pasaron alrededor de unas 2, 3 horas que había estado orando. Pastor, esta mañana yo tenía que ir a recoger mis hijos al colegio porque ya era mediodía. Yo salí de la habitación, yo no podía salir de la habitación y yo lo que le dije fue, no te vayas a ir, espérame aquí, yo voy a recoger mis hijos y cuando yo venga, yo voy a seguir aquí contigo. Yo me arreglé rápido, salí de la casa y la sorpresa mía, porque cuando salí a la calle, los que vivimos en Cali sabemos el calor tan horrible, era como que el pavimento bota candela y siento yo que él está otra vez frente a mí. Y él iba por la calle y yo le decía, no puede ser que te estés yendo conmigo al colegio a recoger mis hijos. Y él volvió y me decía, sí, yo estoy yendo contigo. Es tan inexplicable porque yo siempre que hablo de él, de verdad que me voy a quebrantar porque yo no sabía la realidad de quién era el Espíritu Santo, porque aunque había escuchado de él, aunque tenía un bautismo, yo no lo conocía la realidad, o sea, que él es real. Fuimos, recogimos, y yo podía decir, fuimos porque iba conmigo. Y cuando iba por la calle me iba hablando y me di cuenta que iba orando y a mí nunca me había pasado eso. Recogí mis hijos rápidamente, volvimos al apartamento. Recuerdo tanto que les dije, almuercen, se quedan en sus habitaciones y yo más rato salgo porque tengo que hacer algo importantísimo. Y yo volví a mi habitación y él vino conmigo y sabía que no se había quedado esperándome, sino que estaba conmigo. Pasé toda la tarde con él. Era que no quieres otra cosa con nadie ni nada, sino estar con él. Así que me quedé ahí, ¿saben? Y esto yo sé que ya ahorita hay más gente conectada escuchándolo, eh, es tan importante entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una emoción. A ver, ¿qué más podríamos decir, pastor? Que la gente suele pensar que es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, ah, pues las sectas, algunas dicen que es una fuerza, como lo acabas de mencionar, otros no lo consideran Dios, no creen que sea una persona, pero la Biblia relata que Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar otro consolador. Creo que ahí tienes algunos textos acerca de esto, así que la Biblia lo describe como el de la misma esencia, según el original era el de la misma esencia, así que Jesús es Dios, pero el Espíritu Santo es Dios. Y algo que yo siempre digo y recalco es que el Padre está en los cielos, pero habita también en todo lugar porque Él es omnipotente y omnipresente. Jesús está arriba en los cielos, pero habita en nuestros corazones, dice la Biblia, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que cimentados en amor. Pero también dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que ahora está en la tierra, porque Jesús dijo, me voy, pero voy a dejarles al Espíritu Santo.
al Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. Así que hoy tenemos la dicha, la iglesia, de tener al Espíritu Santo en medio de nosotros. Siempre lo repito, Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa o la iglesia dicen, ven. Amén, amén, pastor. Y bueno, yo les sigo compartiendo. Quería que el pastor nos hablara y nos explicara un poco eso, porque, ¿sabe? No podemos buscar a alguien a quien no logramos entender la importancia de que nosotros lo conozcamos. Así que hasta ese momento en mi vida, yo personalmente les puedo decir algo, yo no estaba buscándolo a él. Yo estaba pidiéndole al Señor que hiciera algo conmigo y lo que pensé era que él iba a hacer otra cosa. Yo pensé que sé que esto suena gracioso, pero me acuerdo tanto que yo pensaba como que Cristo va a venir, yo le voy a ver las sandalias al Señor, o seguro me va a mostrar sus heridas en las manos. Eso era mi expectativa que tenía que pasar conmigo, o que me iba a llevar al cielo en una visión. Eso era lo que yo pensé que pasó. Pero cuando el Espíritu Santo vino, lo que yo no entendía era que a partir de esa mañana que el Espíritu Santo había venido a mi habitación, era una relación para siempre que tengo que cuidar, que cuido constantemente, y lo que llevó fue a hacer mi cristianismo, mi vida en Dios, sacarlo de la religiosidad, sacarlo por completo de la monotonía, de lo estáticos que somos en Dios, lo frívolos que somos, lo inconstante que somos. Yo en tiempo anterior había sido una creyente tibia, de esos creyentes que en ocasiones buscan a Dios, lo suelta, lo deja, hasta me aparté del Señor. Y hoy puedo decir, claro que me aparté del Señor porque yo no le conocía al Espíritu Santo, porque no había tenido ese encuentro con Él. Y yo pienso que es un encuentro que se produce con Él. Así que ese encuentro de esa mañana no terminó ahí. Esto siguió al día siguiente. Yo despacho a mis hijos con afán al colegio, a mi esposo al trabajo, y hago un lugar para él. Entonces vuelvo de esa habitación, yo la vuelvo un lugar de encuentro con él. Y ahí entiendo lo que el Señor Jesús decía. Cuando oren, entren a su habitación, cierren la puerta y el Padre estará ahí. Pero algo que yo entendí fue que venía y había hecho una morada y un lugar con el Espíritu Santo, un lugar de encuentro íntimo donde yo decía, yo siempre me encuentro con él, pero hay algo que pasa. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Así que Él no solo está afuera, Él está dentro, pero también rodea todo lo que es de nosotros. Y Él me empezó a enseñar esto. Lo siguiente que empezó a pasar con mi vida con respecto al Espíritu Santo fue que el día siguiente la pasión por la oración la despertó de una manera que yo nunca lo había experimentado. Me llevó a poder pasar horas, tiempo en la presencia de Dios, donde aprendí a valorar más el tiempo con Dios que el tiempo que podía pasar con la gente. Entonces, algo que me pasó y es que mi mamá a veces quería venir a la casa y claro, yo obviamente es mi mamá, la recibí todo, pero me pasó algo, yo deseaba solo estar con él. Entonces empecé a cerrar todo. Anterior a eso me daba miedo quedarme sola porque sentía que algo se movió en la cocina, que me asustaron, que se movió la cortina, esa zozobra que uno experimenta a veces como cuando uno está solo y el diablo aprovecha el temor. Todo eso se había ido por completo. Había aprendido a que él estaba conmigo y en mí y me estaba guardando de todas esas cosas que eran mis temores. Así que el tiempo con el Espíritu Santo empezó a volverse tan valioso que yo empecé a cuidarlo. Entonces le decía a la gente por la mañana ni me interrumpan y le decía mamá, mami, no, así toques la puerta, así me traigas una arepa, no, déjemelo en la ventana, porque yo no le voy a abrir la puerta a nadie, yo estoy ocupada. Para mí se volvió la cita más importante de mi vida. De las cosas que me pasaron fue que el Espíritu Santo me guió en la palabra y hay algo que dice el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 y es de recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga. Y lo que entendí era que Él estaba trayendo ese poder de mi vida. A veces pensamos que poder solamente es de hacer cosas, como les digo, claro, vamos a ministrar todo esto, pero lo primero que estaba haciendo era transformando desde adentro, cambiando mi corazón. Eso lo que era el mundo, el apasionarme, la música secular que escuchaba y que a veces sabes tú como creyente no puedes desprenderte de ciertas cosas. El Espíritu Santo vino a limpiar todo eso.
y empezó a sembrar la palabra en mi corazón de tal manera que todo lo que no era de Dios, empecé a tener un entendimiento. No es lo mismo que tú estés pensando, no me tomo esta cerveza porque no debo hacerlo y porque qué miedo hacerlo, a que tú estés entendiendo que tú no quieres hacerlo y que el Espíritu Santo hace que tú no quieras hacerlo. Así que cuando luego tú miras esas cosas que eran tus vicios, que eran tus mañas, el Espíritu Santo te hace entender la palabra de tal modo que después tú no estás queriendo hacerlo. Y no te estoy hablando como de ser un religioso o el más santo, bueno, ya nunca peca. Claro que no, porque encontramos en la Biblia a un David que siendo el nombre conforme al corazón de Dios, experimentó que fue pecar y luego extrañar la presencia del Espíritu Santo. Así que lo que hacía era que él me llevó a cuidar tanto la relación con él y su amistad, que aun cuando le fallaba a Dios, después de haber tenido ese encuentro, sentía su ausencia. Les voy a decir esto, realmente cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo y lo contristas o lo apagas, la ausencia de él es como si no estuviera la persona. Realmente se vuelve físico. Yo sé que de pronto la gente, pero esto no es físico, es espíritu, pero se vuelve físico. Porque cuando el Espíritu Santo está respirando frente a ti, tú no estás sintiendo algo que tú estás pensando que estás sintiendo, sino que lo estás sintiendo en lo físico. Y él me lo dejaba saber en lo físico. Entonces, unos ciertos días de mi vida donde yo tuve unos episodios de como de frustración de cosas y yo me estaba apagando y yo descuidé mi relación con él. Y después de 2 días me doy cuenta que yo no tengo ese contacto con él y empiezo a llamarlo y Dios mío, me sentía horrible, sentía que no está ahí. Entonces le pedía perdón, le decía, perdóname. Yo hice un compromiso de cuidarte, de cuidar la presencia tuya en mí y yo tengo que mantenerme en este compromiso porque tú te quedes. Y él volvía. Y cuando le vuelvo a sentir que está frente a mí, conmigo, en mí, hace que no estés deseando otras cosas o que no te estés apasionando por otras cosas que no sea su presencia. Lo que me llevó luego siguiente a esto, pastor, fue adentrarme en la palabra. En ese año me leí toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, con un desespero, pero él era como que estaba comiendo, me importaba más eso que cualquier otra cosa. Y me llevó a leerme la Biblia, yo nunca había hecho eso. Siendo una creyente de años, nunca me había interesado por leerme toda la escritura. Yo creo que me ha llevado a leerme el libro, de hecho, unas 6 veces, 7 veces, porque siempre hablándonos, y la Biblia, les quiero decir esto, la Biblia, cuando el Espíritu Santo, tenemos ese encuentro con la persona del Espíritu Santo, la Biblia se vuelve real. ¿Cómo les digo? La palabra cobra vida. Mientras tú estás durmiéndote porque lees la Biblia, toma la Biblia y pum, cabeceas sobre ella, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, la palabra de Dios se vuelve real. Y yo quiero leerles un texto bíblico. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestro corazón, el corazón de carne, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Me llevó a tener una mayor obediencia a la palabra de Dios. Eso que tanto nos cuesta, eso que tanto se nos dificulta orar, tomar la palabra y obedecerla, el Espíritu Santo viene y hace que queramos hacerlo. Nos lleva a un conocimiento más profundo del Señor Jesús. Se lleva toda esa insensibilidad, hace que tengamos unas oraciones poderosas y la relación con Él es una verdadera amistad. A ver, yo creo que la gente siempre tiene amigos, mejores amigos, buenos amigos, pero el Espíritu Santo sobrepasa todo tipo de amistad. Uno cuida la relación y la amistad con Él como si estuvieras cuidando el tesoro más importante que puedas tener. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que vino para hacer cambios, para traer transformación. Empezó a hablarme sobre mi condición, hasta mi condición de la forma de verme, hacer cambios en mi apariencia física, traerme Antes de que nos cuentes consejos. eso, antes de que nos cuentes eso, quiero recapitular. Tu experiencia con el Espíritu Santo marcó tu vida,
dándote un hambre por estar en la presencia de Dios, ah, por Amén. estar en su secreto. Creo que también lo que hizo el Espíritu Santo que nos comentabas era, bueno, el hambre es meterte ahí a solas con Dios, estar en su secreto, en su intimidad, pero también, bueno, tanto que iba tu mamá y bueno, todos conocemos también, no lo contaste, pero de una amiga, ah, iban ahí, Sí. no querías recibir visitas porque era tu espacio con Dios, tu hambre, pero también esa hambre te llevó a leerte la Biblia, a devorarte la palabra del Señor. Ah, pero esa hambre también nos contabas cómo, eh, bueno, antes nos contabas cómo cambió hasta tu manera de comportarte frente a los demás, pero cómo hace que el pecado, las cosas superficiales ya no sean importantes. Por ejemplo, nos decías de la música secular ya no era importante y la pudiste dejar. Hay mucha gente que lucha con esto, en lo que decías, en no fallarle a Dios, pero esta experiencia con el Espíritu Santo no es que no le dejas, no vas a ser la super espiritual, pues que no fallamos, sino que ahora, como les decía, estas cosas superficiales, banales, pues pasan a un segundo plano, ¿no? Porque hay una búsqueda intensa del Espíritu Santo. Cuéntanos, cómo fue esa experiencia que dices que te cambió personalmente, pero al inicio nos contabas que eras fría y que no, ni siquiera llorabas en un velorio de un familiar y también te contaban chistes y te daba lo mismo, un chiste o no. ¿Qué pasó después de esa experiencia con el Espíritu Santo? Bueno, sí, era demasiado frívola y les decía que me cuestionaba mucho sobre eso, sobre ser una persona tan odiosa y en cierta ocasión, bueno, esto lo voy a contar de foto resumido, pero lo voy a contar porque después de esto me doy cuenta lo que él trae, que fue compasión. Recuerdo tanto que tuvimos una cierta situación y un problema en el que una persona que se metió a nuestra casa a robar, bueno, tuvimos ahí como un enfrentamiento con aquella persona y yo estaba en la cocina y escuchaba como este hombre insultaba a mi esposo y decía cosas y de pronto era tan dura, tan como que no me importa nada, que salí de la cocina con el cuchillo en la mano y cuando ellos todos me empiezan a gritar, Paola, ¿qué vas a hacer? Paola, deténgase. Después me doy cuenta en ese momento y yo decía, increíble lo fría que soy, que hubiera podido cometer prácticamente un crimen. O sea, ¿qué clase de persona soy yo que hubiera podido cometer un crimen? Así que cuando yo conozco al Espíritu Santo, les digo que a mí ni cosquillas, hasta en mi cuerpo era experimentar la frialdad, porque a mí ni cosquillas me daban. O sea, yo decía, miraba a la gente y a veces la gente estaba contando chistes y veían cosas así. Yo miraba a la gente y yo decía, pero que, o sea, como que bobos, como que tontos, la gente se ríe de unas estupideces. No tenía compasión. Algo que me pasó también es que me daba cuenta que claro, yo tenía hijos, pero antes de eso a mí no me gustaban los niños. No me gustaban nada de esas cosas. O sea, Dios mío, yo decía, Señor, ¿yo qué clase de persona soy? Me acuerdo tanto que una vez investigué esas personas que son asesinos en serie y yo viendo la frialdad de ellos, yo decía, ¿qué clase de persona es tan fría en la vida? Am, Así que cuando el Espíritu Santo viene y tengo ese encuentro con el pastor, es ahí donde el Espíritu Santo lo que produjo en mí fue un choque que me hizo empezar a ser una persona compasiva. Me acuerdo tanto que de las experiencias que experimenté fue que empezaron a contarme una situación, un problema que alguien tuvo. A mí antes no me gustaba escuchar a la gente. O sea, si alguien me estaba hablando, yo le decía, cuénteme el final, por favor. Mi propio esposo pagaba los platos rotos de eso, porque él llegaba a contarme cosas del trabajo y yo le decía, ¿y qué pasó al final? Y él me decía, ay, Paola, usted nunca se puede hablar con usted. Y, o sea, me estresaba, me desesperaba tener que escuchar a la gente contando sus problemas. Decía como, bueno, son sus problemas, no míos, a mí no me importa. Seguido vino alguien a contarme una situación y yo empecé a sentirme conmovida por la situación de las personas. Y lo que empecé a experimentar fue compasión. Yo no era compasiva y el Espíritu Santo me volvió una mujer compasiva.
Me acuerdo tanto que en cierta ocasión, creo, ¿te acuerdas, pastor, que lo del niño, el bebé que falleció? Yo nunca había llorado tanto porque yo sentía que quería ver de parte de Dios ese milagro de ese niño resucitar y yo lloré semanas la muerte de un bebé que en sí ni era familia, no tenía nada que ver. Y yo me di cuenta que lo que el Espíritu Santo había hecho en mí era empezar a volverme una persona compasiva, empezar a volverme una persona más noble, o sea, no la súper humilde, pero sí una persona mucho más noble, empezar a acercarme a la gente, empezar a amar de verdad. Y es que la Biblia dice en el libro de Romanos que el amor de Dios es derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Así que cuando somos esas personas insensibles, frías, apáticas, nos está faltando el Espíritu, porque el que me hizo enseñar y aprender a amar fue el Espíritu Santo. Dios derrama ese amor en nosotros y empezamos a ser más compasivos. Diría que la palabra es compasión para eso, esa experiencia con el Espíritu Santo. Ya me da risa los chistes, así que eso no, Dios me transformó en eso, dejé de pensar como que la gente tan tonta o esas cosas, empecé a mirar con misericordia, empecé a amar, porque si esto no pasa, ¿cómo podrías estar sirviendo al Señor? Definitivamente el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, hace en nosotros transformaciones increíbles. Y esto de la música, pastor, eh, yo de repente empecé a experimentar que o sea, no es como que te vuelves un religioso y dices, ay, esa música del diablo, tal cosa, no, sencillamente no te atrae. Y la música por la que antes me apasionaba, que me sabía todas las canciones, cuando yo menos pensé, me doy cuenta que yo no sé absolutamente nada de eso, que no me interesaba y que yo, dentro de mí, no había lugar para ello. Y era porque estaba cuidando la relación con el Espíritu Santo. Así que si usted está luchando con vicios, si usted está luchando con esa parte mundana suya, el encuentro con el Espíritu de Dios produce un choque tan poderoso que hace que esas cosas banales dentro de nosotros empiecen a morir. Yo pienso que empieza a dejar de ser una lucha de resistencia solamente de uno, pues como que estás peleando con el vicio. No, 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 es que estoy que caigo en la tentación. No, el Espíritu Santo hace que tú no lo desees. O sea, que no desees estar en lo mismo otra vez y está guardándonos. Yo sé que de pronto usted que está del otro lado dice, ay, Paola, pero la Biblia dice que esté, mire estar firme, mire que no caiga. No me refiero a esa firmeza donde tú seas un psicorrígido y estés diciendo, soy el más super mega espiritual. Me refiero a que hace morir en nosotros lo terrenal, y la Biblia lo dice. Él empieza a hacer morir en nosotros lo terrenal, lo carnal, y empieza a acercarnos más a la persona de Jesús y a empezar a conocer más al Señor. Así que bueno, esta parte quería compartirles, pastor. Qué bueno esto porque como lo decías, mucha gente puede estar luchando con esto, con ser fríos, secos, que nada les hace gracia. La vida cristiana se les volvió una monotonía. Lo que antes hablábamos acerca de esto, de cómo mucha gente se vuelve la vida cristiana monótona y al conocer el Espíritu Santo, la persona y al tener una experiencia personal con el Espíritu Santo, su vida va a empezar a dar un giro. Creo que los apóstoles les sucedió esto también. Los apóstoles tuvieron la experiencia con el Espíritu Santo, por eso Jesús les dijo, muchachos, quédense en el aposento alto para que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Ellos necesitaban el Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, vemos esta experiencia, cómo cambia su entorno, cómo la pastora Paola, que no le gustaban los niños, no reía, era seca, tanto que un funeral pues no le daba lo mismo. Ahora Dios empieza a transformar su corazón también por lo del ministerio, por lo que venía. Nos habla acerca de cómo la música ya no, secular ya no le interesaban los temas, ya, bueno, ese mundo de rumbas, de cosas malas, ya no le interesaba, porque una vez hablábamos esto, ¿no? Gente que le dice, Señor, no te quiero fallar, no quiero fallarte, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, pues nos hace morir a esto. Esto lo dice Romanos 8:13. Pero también ahora nos leías o comentabas el versículo de Hechos de los Apóstoles donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. También dice la palabra del Señor, pondré en ellos
cambiaré su mente y en su corazón las escribiré, o pondré en ellos mis leyes y en su corazón las escribiré. Y entonces también aquí hay una grandeza, es que cuando conocemos a la persona de Jesús, Jesús nos anima a conocer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla de Jesús, nos testifica de Jesús y por eso recibimos poder para testificar del Espíritu Santo. Creo que una de las cosas que Dios te habló hace muchos años, yo recuerdo que había una palabra profética acerca de esto, que iba a empezar a hacerte una mujer distinta, una mujer que amara, una mujer, bueno, diferente, pero ahora en el ministerio esto lo necesitabas. Hoy estás en una nación que no es la tuya, es Ecuador. Bueno, ya eres ecuatoriana también, pero esto se cumplió y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes o sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, esto es una gran realidad. Me seréis testigos tiene que ver con esto, con predicar el Evangelio. Cuando llegan ustedes a Ecuador como misioneros primero, primero viaja el pastor Oscar a hacer un reconocimiento, un trabajo de campo, donde iban a llegar, pero van con una dirección del espíritu, con un sueño que tuviste y bueno, o sea, no es fácil empezar de cero y predicar, solamente la gente, no sé, equipada con el Espíritu Santo y recibiréis poder, porque no es solamente predicar y siendo testigos de que sí, yo te cuento que Jesús es bueno, Jesús cambia, no, Jesús me cambió a mí y te puede cambiar a ti. Y es la experiencia también que ellos pueden tener. Así que ustedes han visto muchos milagros, muchas liberaciones en el ministerio, gente transformada, cambiada, hogares restaurados. Pero cuéntanos cómo fue esos inicios ahí en Cuenca, por favor. Creo que algunas personas pues no lo saben. Bueno, sí, realmente algo que me empezó a pasar, que no conocía esa parte de lo que el Señor traía a través del poder del Espíritu Santo. Bueno, porque lo primero que pasó fue interno, el trabajo en el corazón, lo que dice el libro de Ezequiel, quitar ese corazón de piedra, y yo tenía ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Así que hizo primero ese cambio de quitar el corazón de piedra, poner el de carne y luego poner sus preceptos, sus leyes, su palabra implantada y llevarme a obedecer la palabra, a buscar más su presencia, pero era un equipamiento, como dice el pastor, lo que dice el libro de Hechos, para ser testigo, porque si recibimos el poder del Espíritu Santo, conocemos la persona del Espíritu Santo, es para algo y era para ser testigos del Señor en una nación diferente a la nuestra. Viene el llamamiento juntamente con mi esposo, mis hijos, y algo que hizo el Señor especial fue que cuando les hablo de oraciones poderosas, es poder tener una oración con respuesta, porque antes de esto yo no consideraba que tenía oraciones con respuesta, pero pasó algo, íbamos a venir a Ecuador y me acuerdo tanto haberle preguntado ya al Señor directamente, Señor, pero tú eres un Dios que responde. Como sentía que me estaba escuchando y que estaba teniendo respuestas, pues se lo pregunté, le dije, por favor, Señor, yo sé que nos vas a llevar. Abraham fue a un lugar donde él no sabía dónde va, pero yo le dije, pero Señor, si no va a ser como ese caso, tú puedes mostrarme a dónde vamos a ir o mostrarnos o hablarle a los niños o a mi esposo, hablarnos a dónde es que vamos a ir. Y pasó algo muy lindo. Me acuerdo tanto, 4:45 de la mañana, yo escucho una especie de pelea de dos bandos y gritan algo, yo no entiendo qué es, así que vuelvo y me duermo y digo, creo que el estrés estoy como alucinando. 2 minutos después vuelvo y escucho que gritan, pero esta vez gritan los cerezos. Y en ese sueño, cuando yo escucho que gritan los cerezos, yo me meto rápido a Google, los cerezos, Ecuador, no sale nada, salen puros árboles de cerezo y yo digo, Dios mío, no sé qué me está pasando, vuelvo y me duermo, no han pasado 5 minutos cuando escucho que gritan Avenida Los Cerezos. Y entonces cuando yo me despierto, el Señor me da otro nombre y me dice Cuenca, y yo digo, wow, me entro, busco y aparece la calle Avenida Los Cerezos, Cuenca, Ecuador. Fue exactamente el lugar donde empezamos la iglesia aquí en Cuenca. Cuando llegamos a Cuenca y nos damos cuenta que el lugar es, yo decía, Dios mío, qué clase, eso es poder, porque qué clase de poder es que le estás preguntando a Dios y te está respondiendo tan certero. Nos trajo
en la fecha adecuada, el momento, o sea, nos fue moviendo en una dirección tan oportuna, pastor, que ese poder del Espíritu Santo al orar hacía que viniera claridad para escuchar la voz de Dios, para movernos en tiempo y dirección de Dios y no bajo nuestras emociones. Así que empieza el Señor a hablarnos a través de sueños y lo que trae en medio de la transformación que había hecho, digamos, en mi vida, en nuestras vidas, fue que el testimonio inicial misionero fue el cambio de nuestra mente. Estuvimos compartiendo en una de las comunidades las costumbres totalmente distintas. Ahí fue cuando me di cuenta del cambio que Dios había hecho en mi vida, porque pude estar en medio de algo, de un ambiente diferente al que yo de pronto pudiera entender antes estar. Y lo que hizo el Señor fue enseñarme y enseñarnos humildad. Trató el corazón para luego traer y ponernos acá. Cuando nos trae a esta parte del ministerio, lo que hace es que nos equipa con fe. Y supe que el poder del Espíritu Santo ahora aquí en Cuenca está operando en fe. Era inexplicable, pastor, porque realmente, y hermanos que están ahí escuchando, Dios les bendiga, realmente la fe se activó. Una cosa es cuando uno dice, sí, yo creo, claro, no, yo voy. Pero cuando tú estás viendo que no hay absolutamente nada y estando luego en la cocina, me acuerdo tanto que era un miércoles y el Espíritu Santo me habla y me dice, Paola, dile a tu esposo que es momento de empezar. Y yo le digo, Señor, ¿cómo vamos a empezar? Todavía no tenemos ni una silla. Y él me dice, díselo. Cuando yo salgo y le digo, amor, Dios me habló. Y él me dice, a mí también. Vamos a empezar el fin de semana. Y yo digo, Señor, era estar viendo el poder de Dios obrando así. O sea, tan increíble. Y lo que empezó a hacer en el ministerio fue que lo primero que vimos fue un milagro por una mujer. Me acuerdo tanto que una mujer se acerca para que ore por ella, por sus ovarios, porque no podía, ovarios invadidos de quistes. Esto fue en la comunidad quichua. Y esta mujer se acerca y me dice, pastora, ¿puede orar por mí? Porque quiero tener un bebé. Y le digo, bueno, la oración, pastor, fue una oración, yo creo que ni de 3 minutos. Me acuerdo tanto que puse mis manos sobre el vientre de esta mujer y yo dije, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, que estos ovarios se limpien y que esta mujer pueda concebir su hijo que tanto desea. Eso fue una oración, Dios mío, súper corta. Nos fuimos y me acuerdo que unos meses después ella me llama y me dice, pastora, estoy embarazada. Gracias por esa oración. Yo misma no lo creía. Yo dije, ¿qué? Dios mío. Empecé a darme cuenta que ese era el mover del poder del Espíritu Santo a quien estaba conociendo. No se trataba de mis palabras persuasivas, como forzando un milagro. Hasta entendía que habían a veces oraciones muy sencillas donde Dios estaba libertando y sanando. Obviamente Dios usando a mi esposo en la manera y el diseño que él le dio y el Señor permitiéndome a mí usándome en el diseño que él me dio, aunque somos un ministerio, obviamente, pero había algo. Y era que como yo, cuando me aparté del Señor, fui tan incrédula, mi esposo fue más noble al volver al Señor. Yo le había dicho, tú no, a mí no me vuelvas a hablar, yo contigo, Jesús, no quiero nada. Apartada del Señor, yo le dije, Señor, a mí no me vuelvas a buscar nunca, yo no quiero nada contigo. Y me acuerdo que un día al borde de la muerte, porque me pusieron unos medicamentos que no me podían poner, ni ahí me arrepentía. Pero ahora caminando en el poder del Espíritu Santo, Él se había vuelto y se ha vuelto a mí todo. Y yo hoy por hoy puedo decir, el Espíritu Santo hizo que el Señor Jesús se volviera mi todo. O sea, si alguien yo deseo, si con alguien quiero estar, si hay un 24/7 para mí, es su presencia, su amistad, su compañía. No es que mi familia no me importe, ¿no? Pero en cierta medida se le da el lugar que le corresponde a Dios, el primer lugar. Y todo lo demás está pasando y pasó a un segundo lugar, que es importante, pero Él es muy importante. Así, pastor, que lo que empezamos a ver fue sanidades. Esas primeras sanidades, la mujer, ella me llama y me dice, pastora, como estoy embarazada, ahora le quiero pedir un segundo favor. Quiero una niña. ¿Usted puede orar para que sea una niña? Y yo decía, no, qué compromiso. Le dije, mira, hermana, si Dios quiere, le va a dar una niña. Y si Dios quiere, le va a dar un niño. Me dijo, ore para que sea una niña. Y yo dije, bueno, volví a orar y dije, Señor, dale una niña a esta mujer, porque esta mujer quiere una niña, Señor, bendícela. Saben que después nos llama y nos dice, tuve una niña. Entonces empecé a entender cómo el Espíritu Santo en su poder está activando la fe. Es uno de los milagros que yo pienso que marcó como el inicio de nuestro ministerio, porque después el Señor nos ha permitido ver más milagros. Vimos una sanidad de una mujer con un cáncer, una sanidad de una mujer con lupus,
Sabe que los médicos dicen que el lupus no se cura, pero en nuestra congregación hay una mujer por la cual oramos y el Señor le sanó de lupus. Ya Dios. Entonces Creo que, empezamos. bueno, yo creo que esto lo podríamos ver para una segunda parte. Si usted quiere escuchar más, dele manita arriba y creo que una segunda parte sería muy edificante para las personas que nos escuchan ahora en el en vivo y posteriormente los que vayan a escuchar este mensaje. Que si usted quiere una segunda parte, dele manito arriba. Comparta este video, no para hacernos famosos, no, esta no es la intención. La intención es que la gente conozca al Espíritu Santo. Cuando la pastora Paola me comentaba acerca de esto, me llamó mucho la atención. Yo le dije, tenemos que hablar esto porque hay mucha gente triste, hay mucha gente que no se ríe, hay gente aburrida. Y cuando ella tiene esta experiencia con el Espíritu, la hizo cambiar su manera incluso de comportarse, bueno, incluso de vestirse. Más adelante nos va a contar en la segunda parte también esto que es bien bonito y cómo hay gente que lo necesita el Espíritu Santo. Bueno, todos lo necesitamos, pero necesitamos tenerlo con nosotros. Y ese es cuando estamos en momentos donde le hemos fallado. Cuando recordamos las palabras de David, David conocía al Espíritu Santo y le dijo al Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, porque él ya sabía que estaba lejos del Espíritu, así que estaba extrañando esa presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo es la persona más importante en la tierra para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dijo Jesús, y lo hará saber. Y si toma de lo de Jesús, toma lo del Padre. Esto es algo bien importante. El Espíritu Santo es tan real, tan grande, tan eficiente para nosotros que la iglesia está llamada a conocerlo. Necesitamos conocerlo. Y esta experiencia que nos está contando la pastora Paola, pues creo que nos edifica y coloca hambre en nosotros y nos da ganas de buscarle. Y lo otro por lo cual le dije, tenemos que contarle esto a la gente, era por lo que me decía cuando conocí la persona del Espíritu Santo y él se me reveló y sentía su respiración al frente. Desde ese momento ya no le decía al Señor, ayúdame con esta tentación que tengo, porque, bueno, salieron de un mundo de baile, de un mundo de cosas malas y todavía era una tentación, pero al tener al Espíritu Santo, Él mató esos deseos, porque el Espíritu Santo es el que, como les decía, hace morir los deseos en nosotros, esos deseos pecaminosos. Así que, queridos hermanos, qué chévere que estén conectados. Bueno, ahí veo ahí algunas manitas arriba. A todos los hermanos de Cuenca, esta preciosa congregación. eh, Sigue conectado con el Señor. Recuerda, hay muchos testimonios acerca de lo que hace el Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, así que lo vamos también a hacer, creo, en esta segunda parte de contarles cómo hicieron en Ecuador, cómo hicieron en Cuenca para que Dios les diera una preciosa congregación, cómo están haciendo en Chile en este momento el pastor Oscar, cómo lo está haciendo, y creo que es una bendición y un desafío para muchas personas y muchos hermanos que van a escuchar esto. Así que gracias, Pastora Paola, gracias. ¿Por qué no nos despides en una oración para que esa hambre por Dios y por el Espíritu se despierte en las personas y pueda traer un cambio? Amén, pastor, claro que sí. Bueno, los esperamos en una segunda parte y los que están ahí conectados, que están dando manito arriba y todo, bueno, los invitamos para que si usted, como dijo el pastor, quiere que sigamos compartiendo este tema del Espíritu Santo, pues usted que está ahí, que ni ha saludado, le invitamos que saluden, que dé manito arriba, que diga aquí estaré conectado, estaré pendiente, comparta el video, permítale a alguien más escuchar esta experiencia y escuchar para que sea levantado en la fe también. Eso es supremamente importante. Los que nos están viendo, pastor, aquí gente viéndonos desde los que están en Chile, los hermanos en Chile, Dios los bendiga. Estaremos contando el testimonio de la iglesia allí. Los que nos están viendo desde Canadá también, Dios los bendiga, porque ahí están conectaditos. Los cuencanos que nos están viendo, Dios les bendiga. Y por supuesto, la iglesia en Cali, Colombia también, Dios les bendiga a todos. Vamos a terminar orando
Y bueno, les esperamos entonces en el próximo segundo, la segunda parte de este video. ¿Listo? Nada, vamos a orar. Ahí donde usted está, yo le invito para que cierre sus ojos un momento. Yo sé que es fácil tener el dispositivo en la mano y de pronto distraerse, pero ponga el dispositivo ahí en un ladito y pueda decirle con nosotros al Señor, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche delante de tu presencia estamos, Dios mío. Hemos estado todo este tiempo delante de tu presencia, entendiendo que nos estás hablando a todos. Padre, oro rogando la presencia de tu Espíritu Santo en cada hogar, de cada persona que está del otro lado, Dios mío. Ahí donde ellos se encuentran, en la habitación, en la sala, en la cocina, en el trabajo, donde quiera que sea que ellos estén. Precioso Espíritu Santo, vuélvete una realidad. Y mira aquellos que están deseando con tanta pasión, con tanta necesidad que tú los toques, que quieren tener una experiencia contigo. Yo sé que cada experiencia es única, pero te puedo pedir, maravilloso Espíritu Santo, tú eres la persona más especial que jamás vayamos a conocer, que te vuelvas aquella realidad para cada uno de tus hijos que están hambrientos y sedientos. Haznos desear muchísimo más el permanecer contigo y ayúdanos y fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amén. Así que no te lo pierdas, esta segunda parte de cómo el Espíritu Santo sigue hablando. La pastora Paola hablaba mucho, nos comentaba mucho acerca de esto, de cómo el Espíritu me dijo, el Espíritu me dijo, me habló. Y es una realidad. De hecho, de los apóstoles dice mucho esto. El Espíritu Santo hablaba a la iglesia y nos sigue hablando. No se lo pierda esta segunda parte de testimonios de cómo el Espíritu Santo ha hecho grandes cosas y lo puede hacer con la vida de estos pastores, lo puede hacer con tu vida también. Así que no te lo pierdas a todos, a los hermanos también de Cali y a todos los que están ahí conectados. Un fuerte abrazo, bendiciones a todos, Dios les siga bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Este es nuestro primer live que hacemos para ustedes y sabemos que el Espíritu Santo seguirá haciendo cosas muy bonitas a través del ministerio de la pastora Paola y del pastor Oscar, esta preciosa iglesia en Cuenca. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.